de la época y que convenía al imperio que esta religión, que fue poco a poco, muy soslayadamente desarrollándose, se desarrollaba porque le daba cohesión al imperio. Y por muchos años el imperio romano gozó de esa paz, de esa tranquilidad, de esa prosperidad. Así que fue el pueblo. Hay una cita de Virgilio, un escritor romano, que dice lo siguiente con relación a esa paz. Me gustaría leerla verbatim. Mire lo que dice el escritor Virgilio. Dice: Roma creía que su destino era rehabilitar a los caídos y subyugar a los soberbios. Había un orden, cierto orden, ¿verdad?, político, económico, social, que en otros pueblos no existía, aún ni en la legendaria Egipto. Por lo tanto, Roma, cuando pisaba, traía todo esto. La forma de poder mantener esto era el culto a la gran Roma. Así que el primer templo que se erige en esta nueva religión, entre comillas, a la gran Roma, es en el 195 antes de Cristo, en Esmirna. Ya se erige un templo. Por eso es que cuando Pablo llega al Areópago, allí habían 80.000 dioses. Estoy exagerando, ¿no? Y todo el mundo, pues bien, ¿cuál es el tuyo? Bien, háblanos de eso que tú hablas, que tú sirves. Porque aquí hay, para todo el mundo hay un Dios. Porque eso era común. Y eso no era de un año para acá. Eso había sido durante siglos. Esa estabilidad. Y esto es bueno entenderlo, porque muchas veces nosotros, para ir al contexto y entender, me fascina que podamos no ir utilizando el concepto de un teólogo, no mitificar las cosas y hacemos como un cuento, como una película de buenos y malos, y no vemos los entretelones de la historia que nos van llevando y desarrollando, al igual que el día de hoy y al igual que la historia moderna que usted y yo estamos haciendo. Y me gusta decir, me gusta pensar y me gusta compartir con ustedes que esta cuestión, esta situación del culto a Roma, cuando usted lo analiza en el contexto de lo que producía, y quiero hacer un paréntesis para que usted vaya entendiendo lo que producía en el cristiano de la época cuando comenzó la persecución y lo que significaba para el que no era cristiano. No me vaya a malinterpretar lo que le voy a decir. Lo que quiero es llevarlo a que usted se sienta, a ver si el experimento que intento hacer lo logro. No me vaya a malinterpretar, porque voy a utilizar figuras del momento, voy a utilizar contextos muy particulares. Repito, nota aclaratoria, no me vaya a malinterpretar. Imagínese que ahora Estados Unidos deje de ser lo que es y haya otra nación intentando, o mejor dicho, que Estados Unidos se nos prohíba a todos nosotros ingresar a los Estados Unidos, y que de ahora en adelante hay otro nuevo concepto que usted ni yo conocemos, que es el que va a regir nuestra vida. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Verdad que sí? Que difícil. Independiente, no estoy hablando de contextos políticos, sencillamente Estados Unidos como primer potencia mundial. Difícil. Eso mismo sintieron los no cristianos cuando los cristianos se pusieron a predicar que había otro Señor. ¿Cómo va a ser? Sí, la cristiandad, cuando surge con tal poder que sacude los cimientos de la concepción que ellos tenían. No estamos hablando que ellos vivían bien 1 o 2 años, estamos hablando que esta gente tenía un imperio de decenas de años, por no decir siglos, y había una estabilidad. Y de momento esta estabilidad aparece en un grupo de gente diciendo que no, porque ¿qué costaba
una vez al año, que era lo que se le requería, una vez al año ir a uno de estos templos y decir: César es el Señor, aquí está, me voy, sigo adorando lo que tengo que adorar. Yo no traicioné a nadie ahí, porque es una vez al año, yo no tengo que adorar. Pero estos cristianos se han antojado de decir que no, que ni una vez al año. Y miren lo que nos está ocasionando. Y ya usted verá qué es lo que ocasiona. Me va entendiendo el contexto. Por eso es que más adelante se inventan que los cristianos se están comiendo a los nenes. Porque eso es lo que decían de usted y de mí, si nos trasladamos a esa época. Y que nosotros comíamos sangre, porque cuando oían que decía comer este es mi cuerpo en la Santa Cena, pues decían: mira, esos cristianos se comen la sangre de la gente y son caníbales. Y decían una serie de barbaridades, pero era que algo yo tengo que justificar para sacar a esta gente que me quieren quitar los cupones y me quieren quitar todo lo que tengo. Eso es así. La cristiandad, hermanos, y yo eso lo vimos en el estudio de Pedro, abolió la esclavitud. Y habían 33 millones de esclavos en Roma. Todo ciudadano romano tenía un esclavo. Inclusive la mayoría de las secretas de la iglesia era esclava. Rompe con el sistema la cristiandad. Usted me va entendiendo. Si usted hace alusión a lo que Jesús había dicho en un texto que es muy controversial, cuando él dice: yo no he venido a traer paz sino a traer espada, ahí se cumple. Pero vamos a ir viendo la evolución, cómo esto va desarrollándose hasta que llega la persecución como tal. Así que el culto al emperador comienza con un famoso emperador llamado Julio César. Obviamente, uno de los más grandes emperadores, el primer emperador. Así que la cosa comienza soslayadamente en el año 29. Augusto da permiso para erigir un templo en Asia y Bitinia, en Éfeso y en Nicea, para el culto a la diosa Roma. Y pues por ende, bendito si Julio César fue tan bueno, pues vamos a dejar también que adoren a Julio César. Ahí comenzó el primer culto a los emperadores. Más adelante, Augusto mismo permite a los provincianos que no eran ciudadanos romanos a erigir un templo en Pérgamo, en Nicomedia de Bitinia, donde se rendía culto a él. ¿Por qué? Porque la ley romana prohibía que se adorara a un emperador como Dios. Eso estaba prohibido en las partes iniciales del Imperio Romano, esa edad importante del Imperio Romano, donde está fortaleciéndose el imperio. Eso se prohibía. Ya en el año 29, como les dije, y luego Augusto permite: esta gente no son ciudadanos y están agradecidos de todo lo que ha hecho Roma. Vamos a dejarlo, bendito, pues, que honren, porque de verdad que él fue un buen hombre. Por ahí comienza la cosa. Pero pues, yo ahora soy el emperador, pues, ¿qué más le da? Si yo voy por el mismo camino que Julio César, yo voy a hacer lo mismo que él. Y comienzan a adorar a Augusto. Obviamente, como les estaba diciendo ahorita, aquí había un grupo exento de adorar, que eran los judíos. Así que ya para el año, les digo ahora, que comienza con Augusto el culto, ya para el año 14 después de Cristo comienza el culto a los emperadores romanos. Y aquí sí, había que ir una vez al año, pero entonces, como el culto fue trascendiendo, ya comienza la hostilidad a aquel que no quiere ir una vez al año a declarar que el César es el Señor. Porque primero era Roma, ahora es el César. Así que, si el César no es el Señor, tú quieres decir que tú no crees en Roma.